Buenos días, vamos a ponernos de pie. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, nos llena de estrellas, de luz y calor. La aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a encomendar en esta Eucaristía las intenciones por los difuntos Rufino Paredes, por los difuntos de la familia Duque, por los sacerdotes difuntos, por los misioneros, por los sacerdotes vivos, por todos los enfermos de una manera muy especial. En este tiempo y en todos en los que tomamos más conciencia de la necesidad que que tienen los enfermos y que hemos tenido nosotros cuando lo hemos estado de oración, de esa certeza de la unidad de los hermanos, ¿verdad?, en torno a los que están más débiles. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Magno quiere decir el grande. Cuando Juan Pablo II murió, Ratzinger, que era el decano del Colegio de Cardenales y que fue electo Papa en esa elección después de Juan Pablo II, nuestro antiguo Papa Benedicto XVI. Lo llamó Juan Pablo el Grande, Magno. Ya está declarado santo. Tal vez un día oficialmente se le llame así, porque su reinado fue largo y muy fructífero y clave para muchas cosas en la Iglesia, tanto en la disciplina de la unidad como en la enseñanza doctrinal y en su influencia en la sociedad de los casi 26 años, ¿no?, que estuvo ejerciendo ese ministerio petrino. San Gregorio Magno vivió 64 años. A los 50 fue electo Papa y lo fue por 14 años. En algunos lugares dicen que es breve, pero en aquel tiempo vivir eso y ser Papa 14 años era bastante. Nació en Roma hacia el año 540. O sea, siglo VI. Desempeñó primero diversos cargos públicos y llegó luego a ser prefecto de la urbe. Más tarde se dedicó a la vida monástica. Fue ordenado diácono y nombrado legado pontificio en Constantinopla. El día 3 de septiembre del año 590 fue elegido Papa, cargo que ejerció como verdadero pastor en su modo de gobernar, en la ayuda que brindó a los pobres y en la propagación y consolidación de la fe. Tiene escritas muchas obras sobre teología moral y dogmática. Murió el día 12 de marzo del año 604.
Después, si tengo tiempo, les voy a leer algo más, que tengo un libro del santo de cada día. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede el espíritu de sabiduría a quienes confiaste la misión de gobernar, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de los pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todos de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder, el Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto sacro? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te busca,
y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejándolo todo, lo siguieron. La primera lectura de la carta, de la primera epístola a los Corintios, nos habla el apóstol de los criterios del mundo y los criterios de Dios. Cuando habla de los sabios que no lo son, está hablando de los que se guían por lo que llamamos en el mundo sabiduría humana, que puede ser información. En nuestro tiempo tenemos mucha información, pero yo creo que proporcionalmente, según ha ido aumentando la información, ha ido disminuyendo la sabiduría para usarla. La formación del carácter, del espíritu de cada persona, de la honestidad, del esfuerzo, todo eso. Vivimos en un mundo de gente soberbia, pero no sabia. ¿Quiere decir que no hay nadie sabio? Sí, pero no se hace notar tanto y parece que el número es menor, ¿no?, que los que no lo son, mucho menor. De modo que estamos invitados por la misma palabra de Dios que nos da hoy el apóstol a buscar la sabiduría auténtica, la del corazón. No dejar de informarnos, no dejar de aprender lo más posible de las cosas de este mundo, porque en él vivimos. Incluso si queremos ser buenos testigos y apóstoles de Jesucristo, tenemos que serlo para un mundo real, al que se le conoce, no para un mundo desconocido y hablarle en un lenguaje que no pueda entender. Lo mismo verbal que
humano, físico, ¿no? El de la vida. San Gregorio Magno, es muy interesante su vida, aunque aquí es un poquito largo, pero al mismo tiempo es un resumen pequeñísimo de una vida tan productiva según la fe, según la Iglesia. Fue un papa excepcional. Cuando hablamos de canto gregoriano o canto llano, él no lo inventó, pero promovió la liturgia de tal manera que ese era el canto de la época. Era un canto de origen popular, una melopea. ¿Se acuerdan gregoriano? Bueno. Kyrie, por ahí va. Más melódico que rítmico. El ritmo vino después. Pero su influencia en la iglesia y en el mundo de ese tiempo y en la ciudad de Roma, que restauró totalmente, fue muy grande, por eso le llaman el grande Magno. Fue prefecto de la ciudad. Era de una familia, la familia Anicia, una de las familias notables y nobles de Roma. Dicen que nació para papa. Eso me decía un sacerdote mayor de mi diócesis, que nos quería mucho a los sacerdotes jóvenes, cuando fue electo Juan Pablo I y murió al mes. Y me dice, ¿viste? Ese nació para papa. Porque si Juan Pablo II hubiera durado un poquitico más, él no llega. Se hubiera muerto igual, ¿no? Al mes de ser elegido. Y dejó no solo su sonrisa, sino un espíritu que ahora se está revisando para apreciarlo mejor en la iglesia. Había nacido en 540 y muy joven se retiró, era admirador de la figura de San Benito. Cuando murieron sus padres, quiso transformar sus posesiones de Roma y de Sicilia en monasterios. No pudo permanecer en ellos por mucho tiempo porque el Papa Pelagio II lo envió como nuncio a Constantinopla. Cuando regresó a Roma, gozó poco tiempo de la paz del monasterio porque fue llamado al Supremo Pontificado. O sea, era un hombre ya famoso por su santidad y su sabiduría, por el entusiasmo del pueblo y por las insistencias del clero y del Senado romano. Pudiéramos decir que tuvo un papado sabroso, porque era querido por todos. Llegó sin contradicciones, sin peleas entre familias, quién va a ser, el mío, el tuyo. Todo el mundo lo quería para ese cargo, para esa misión. Físicamente era débil de salud, sin embargo vivió en aquel tiempo 64 años. Se conservan 848 cartas, escribió más, pero de las que se conservan 848, muchas homilías, muy experto en las Sagradas Escrituras, de modo que iluminó su época. Esos 14 años de Papa fueron años grandiosos para la Iglesia y para la ciudad de Roma, que él reconstruyó, creó muchas organizaciones para ayuda y socorro de los pobres, e influyó tremendamente desde la espiritualidad benedictina, él había sido benedictino, en la espiritualidad de la Iglesia. No fue solamente un gran administrador, sino un gran pastor y maestro. Es doctor de la Iglesia. En el Evangelio escuchábamos cómo los discípulos, todavía Jesús no los había llamado apóstoles, lo dejaron todo para seguirlo. ¿Cuándo lo dejaron? Después de la pesca milagrosa. Señor, hemos estado toda la noche echando las redes, bregando y no hemos cogido nada. Si los peces no se podían coger de noche, de día menos, de día se escondían hacia el fondo del lago. Dicen que encendían unas luces, unas antorchas, y los peces vienen a la luz, ¡pum!, y le echaban la red y pescaban.
Esa noche no cogieron nada, ni para el desayuno. Cuando Jesús, después de haber predicado desde la barca de Simón, le dice que reme hacia adentro y que eche la red, él le dice eso. ¿Pero qué más le dice? Pero en tu nombre echaré las redes. Esa es la gran diferencia. El final de la historia es que lo nombra pescador de hombres. Y desde entonces el servicio, el ministerio de la iglesia tiene el color del pescador. El pescador en el mar, el pastor en la tierra. Son dos aspectos que Jesús nos deja para los guías y que es Él mismo. Él es el gran pescador, el que echa las redes de amor y nos atrapa en ellas, contando con nuestra libertad, pero nos atrapa con su amor. También nos invita a que las echemos con confianza en Él, no en nosotros, no en nuestros conocimientos, no en la sabiduría del mundo, que puede ser muy técnica, pero puede ser muy engañosa. Al final ellos lo dejan todo. ¿Qué hicieron con los pescados? No sabemos si los vendieron, si los dejaron ahí para que la gente los cogiera y ese día tuvieran banquete de peces, pero lo dejaron todo, las barcas, las redes, y lo siguieron. Es todo un texto, un relato vocacional. Es el hilo conductor que nos lleva por el relato de un hecho verídico, auténtico, no es un invento, no es una parábola. Nos está contando el evangelista algo que ocurrió entre Jesús y sus discípulos en un día en el que Él los llamó a hacer y los invistió de una fuerza especial para que fueran pescadores de hombres. Ya ellos lo conocían, ya andaban con Él de vez en cuando, pero este día fue un día crucial en sus vidas. Para todos nosotros hay un día así. Hubo un tiempo que se intelectualizó eso mucho y se hablaba de la segunda conversión. Hablando de personas que habían vivido la fe católica durante un tiempo en su vida, quizás la niñez, quizás hasta la misma juventud, y luego se alejaron, se enfriaron. Muchas veces los que estudian encuentran gente atea y anticristiana, anticatólicos en los estudios superiores, más que compañeros, profesores, que se solazan ahí aprovechando la libertad y enseñan lo que no es debido, lo que no les toca, les toca su materia, pero se meten en otros mundos. Y los jóvenes, idealistas por una parte y contestatarios por otra, son muy manipulables. Por eso a veces yo digo que la edad para manejar es demasiado baja aquí. Y también la edad para votar. Cuando yo entré al seminario tenía 18 años, acabado de cumplir, y creía que era un adulto. Bueno, no era un niñito ya, pero cuando pienso en esa época, digo que Dios me protegió mucho de no hacer disparates, porque uno se da cuenta que no tiene ni nada, ni de experiencia, conoce algunas cosas, tiene más prevenciones que experiencia, y no tiene criterios firmes sobre casi nada. El último que llega y habla, se lo lleva, te entusiasma y te lleva. O sea, la sabiduría de Dios no se improvisa ni se adquiere por leerse un libro. Requiere tiempo de interiorización y confrontar eso que vamos aprendiendo de la vida, de la persona, incluso de la fe, confrontarlo con nuestras propias experiencias, con nuestra propia vida y con las vidas de los demás y con los tropezones, ¿no?, que nos vamos dando mientras caminamos por este mundo. Pidámosle a Dios que nos otorgue siempre esa sabiduría y que los jóvenes de hoy, impulsados por el Espíritu y por la
el testimonio y la presencia de los cristianos verdaderos puedan alcanzarla y no se pierdan. Pedimos mucho por la juventud y por los niños, que siempre son capaces de hacer grandes cosas y que también pueden ser abusados, y no solo físicamente, de mil maneras, y ser desviados de la verdad. Oremos. Recordando a San Gregorio Magno, que pastoreó con fidelidad al pueblo que le había sido encomendado, pedimos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Tomás, para que no le falten los dones necesarios para cumplir fielmente su misión. Señor, escucha nuestra oración. Por los sacerdotes que experimentan desánimo en su entrega pastoral, haz que recuerden el mandato de Cristo a los apóstoles de echar las redes de nuevo cuando estaban cansados y no habían pescado nada. Señor, escucha nuestra oración. Por los padres que se desalientan porque sus hijos no participan de la vida cristiana, haz que no dejen de confiar en tu providencia amorosa. Señor, escucha nuestra oración. Por los que llevan tiempo sin trabajo o se encuentran ante graves dificultades, que en el testimonio y cercanía de los cristianos hayan motivos para mantener la esperanza. Señor, escucha nuestra oración. Por nosotros, para que en todo momento vivamos fiados de tu palabra y sepamos reconocer tu presencia, que nos impulsa a crecer en santidad. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha estas súplicas, las que vienen en nuestro corazón y ahora te presentamos. Escucha nuestras súplicas de intercesión por los cristianos perseguidos y todos los enfermos, por los difuntos y por todos nosotros, para que seamos testigos gozosos de la nueva vida que de ti recibimos en el bautismo, y por la paz y la unidad de nuestra nación y del mundo. A ti que vives por los siglos de los siglos. Amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y ofrecerte a ti mi vida en santidad de amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Toda la gloria, la honra y honor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, en la fiesta de San Gregorio Magno, te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda con cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Gregorio Magno, Papa, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Rufino y los difuntos de la familia Duque y los sacerdotes difuntos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimentos a sus horas. Oremos. A cuantos alimentas con Cristo, pan de vida, intrúyelo, Señor, con la enseñanza de Cristo, Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio Magno conozcan tu verdad y la realicen en el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, quiero caminar